¿Qué tal, compañeros, amigos, alumnos de esta materia de introducción a la Biblia? Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo este momento de reflexión, compartiendo este momento de interacción a través de estos medios digitales que nos permiten acercarnos más a la distancia. Es un gusto y les saludo con cordialidad y con toda la franqueza posible a ustedes, a sus familias, ahí en sus casas donde se encuentren, escuchándome, observándome y pues dejándome entrar en lo más profundo de su hogar, en lo más íntimo de su persona. Pues nos encontramos prácticamente iniciando la bajada final de nuestra materia. Vamos a iniciar a reflexionar en un momento la sesión 11, que son los principios literarios de la interpretación de la Biblia. Muy bien, entonces ya nos encontramos a las puertas de concluir y viene el momento más álgido y profundo que me ha dejado hasta el día de hoy esta materia de introducción a la Biblia. Si ha cumplido mi expectativa, si ha pasado mi expectativa, si no es lo que yo esperaba, y evidentemente en esta pregunta más del 50% pues quedará haciéndose esta interrogante, puesto que las circunstancias no nos han permitido hasta el día de hoy pues tener un contacto directo y presencial para poder profundizar con más detenimiento sobre esta temática, sobre esta reflexión que a la luz de la palabra de Dios y que acompañada por el magisterio de la iglesia, pues nos ilumina. Sin embargo, Dios ha querido este momento tan precioso para nosotros para que podamos interactuar a través de estos medios y llegue no solamente a usted, sino quizá a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a quien esté viendo este video, pues tenga más eco, repercuta más la evangelización y sobre todo el mensaje que Dios quiere comunicar, porque Dios utiliza los medios posibles, necesarios y multiformes para atraernos, para llamarnos nuevamente. Este tema es muy bonito porque pues la escritura se lee en una pluralidad de formas, en una pluralidad de hechos, acontecimientos, sucesos, y es importante tener en cuenta que la Biblia está compuesta de un sinfín de géneros, de un sinfín de literaturas muy específicas de la terminología semítica, muy bañadas de la cultura, de la ley, de la experiencia de vida de la comunidad del pueblo de Israel, muy directamente con el acontecimiento, historia de la salvación que ellos van viviendo día a día. Entonces, es una cultura muy distinta a la nuestra. En ese tenor, conocer los principios literarios de la interpretación es importante, ya que hacer una interpretación subjetiva fuera del orden del acompañamiento y de la pedagogía específica, pues nos dan a entender ciertas interpretaciones muy personales, muy nuestras, que al final de cuentas nos pueden perder y pueden hacer que perdamos a otros en la interpretación y a fin de cuentas no estar siendo constructores del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que comuniquemos? Pues a través de la interpretación sana y a la luz de una pedagogía, y quien nos eduque en la pedagogía, pues es la forma más sana, más pedagógica para caminar con la Biblia a nuestro lado. Dejándonos iluminar por el Catecismo de la Iglesia Católica, los números que nos propone nuestro manual son los números 109 y 110. No profundicen mucho más porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a interpretar. Es el Espíritu Santo quien mueve el interior nuestro. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos conduce, quien nos anima para caminar
en este encuentro con Dios. La Sagrada Escritura es donde Dios habla al hombre, es donde Dios se comunica al hombre. Por tanto, para interpretar correctamente y de manera sana la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos, en este caso el hagiógrafo, quiso verdaderamente afirmar y lo que Dios quiso manifestarnos mediante esas palabras. Nos lo dice la Dei Verbum número 12. Para descubrir la intención del autor sagrado, del hagiógrafo, es por tanto preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo, de la cultura, de la situación de vida, de las circunstancias, del contexto, de todo, incluyendo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de los géneros literarios utilizados en la época. Son diferentísimos los géneros literarios de esas épocas a los géneros literarios que hoy por hoy utilizamos. Sin embargo, no están lejos de una buena y sana interpretación, porque lo que se quiere interpretar y comunicar, ya lo dijimos, es la palabra misma de Dios. Las maneras de sentir, las maneras de hablar, las maneras de narrar, por tanto, aquel tiempo le corresponden a los géneros literarios de ese tiempo. La verdad que se presenta se enuncia de un modo diverso y en obras diversas, de índole tanto históricos, proféticos, poéticos, evangélicos, epistolares y entre otros géneros que podamos encontrar. Por tanto, la Sagrada Escritura inspirada es el principio, la inspiración de la Sagrada Escritura es el principio fundamental de la misma, ¿okay? Sin el cual la Escritura sería, dice el mismo catecismo, sería letra muerta. Es el Concilio Vaticano II quien nos propone, por tanto, tres criterios muy fundamentales, tres criterios claves para la interpretación de la Escritura conforme a lo que el Espíritu Santo inspiró en ella. Primero, prestar atención, una gran atención, dice el concilio, dice sobre todo nuestro catecismo de la Iglesia Católica, prestar atención y grande al contenido y a la unidad de toda la Escritura. La Escritura no se lee de manera sesgada. Es Antiguo y Nuevo Testamento. Es un compendio de 73 libros, pero son una unidad. La Biblia es un conjunto de libros, sí, pero es una unidad. Entonces, prestar atención al contenido de la unidad de toda la Escritura. Toda la Escritura nos habla de la historia de la salvación, de nuestra historia de la salvación y sobre todo de una persona. Muy bien. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Entonces, aquí nos viene a apuntalar algo muy clave. La interpretación de la Sagrada Escritura se hace a la luz del magisterio de la Iglesia, no fuera del magisterio. Muy bien. Y tercero, estar atentos a la analogía de la fe. Y por analogía de fe, ¿qué comprendemos? La cohesión, la adhesión a las verdades de la fe en sí y al proyecto total de la revelación. ¿Cuál es el proyecto total de la revelación? Cristo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, leer la Escritura, en ese sentido, darle una interpretación sana a la misma, pues nos ayuda a no perdernos y a tener una buena y sana interpretación. Recordar los tres principios que nos propone el concilio ante la interpretación de la Sagrada Escritura. 1. Prestar atención al contenido de toda la unidad de la Escritura. 2. Leer a la Escritura en el tenor del camino del magisterio de la Iglesia. Y 3. Estar atentos a la analogía de la fe. O a la analogía a las verdades que nos propone, a las verdades de fe que la palabra inspirada que ahí está escrita nos propone, y al proyecto total de esa palabra que es la revelación. En ese sentido, hermanos, pues es importante hacer esta distinción que también nuestro manual nos propone y hay que hacerlo hincapié. Es muy diferente las interpretaciones que la Biblia
que a la Biblia se le hace desde la óptica católica cristiana y desde la óptica protestante. Nosotros interpretamos la Sagrada Escritura, como bien dijimos, a la luz y asistidos por el magisterio de la Iglesia, que es el custodio celosísimo de que esta verdad revelada se comunique original y se comunique sin ningún tipo de modificación. Por otra parte, los protestantes siguen la máxima o el principio luterano, que es la libre interpretación, es la capacidad que cada uno tiene para con la propia luz de la razón poder iluminar a quien yo le esté compartiendo la palabra. Pues es bastante meterse como que en camisas de 11 varas a interpretar la escritura desde esta óptica, desde la libre interpretación, porque la libre interpretación nos puede llevar a muchos fines que no son tan viables. Sin embargo, la interpretación que la Biblia nos propone, pues debe ser infundada y tiene su principio, como ya hemos leído en el Catecismo, en la inspiración, y el Espíritu Santo sopla. Pero cuando la interpretación pierde el sentido que en otros momentos hemos dicho del bien común de la Iglesia, mirar por el bien común de la Iglesia y por la salvación de nosotros y de los otros, pues pierde todo fin. Los principios de interpretación de la Biblia son pistas de apoyo para entresacar el mensaje de Dios. ¿Okay? La interpretación para eso sirve, para sacar el contenido del mensaje que Dios quiere comunicar. También nos ayuda a interpretar a la luz interpretar a la luz del magisterio, pues a evitar las interpretaciones subjetivas, como bien ya dijimos. Cualquiera que se acerque a las Sagradas Escrituras tiene que tomar en cuenta primero que nada a Dios. A Dios, ¿por qué? Porque Él es el que habla, porque Él es el primero que se comunica por esa palabra, y en segundo lugar, tener en cuenta que habla por los hombres y de manera humana, nos lo dice la Dei Verbum. Entonces esos son dos factores importantes al momento de interpretar la palabra de Dios, que la palabra que se está leyendo es palabra de Dios, pero que esa palabra de Dios está escrita en palabra humana y de manera humana. Entonces, allí es donde viene el hecho más complejo y más precioso de la interpretación, porque el hombre que empieza a interpretar se deja asistir por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda comunicar a sus hermanos el mensaje de Dios allí plasmado. De entre los términos más útiles que nos propone nuestro manual, tener en cuenta hacer esta distinción entre qué es la exégesis y qué es la hermenéutica. La exégesis es todo aquel procedimiento por el cual se le hace un estudio complejo al texto bíblico. Por otra parte, la hermenéutica, hermeneión, que es de ahí donde viene el término original de hermenéutica, de ese término griego, hermeneión, que es interpretación, pues es una ciencia. La hermenéutica es una ciencia y debe de considerar tres aspectos fundamentales la hermenéutica para la interpretación de la Biblia. 1, la noética. 2, la heurística. Y por último, cómo exponértelo yo de manera personal. Este texto, la proforística. Entonces, estos tres términos que nos maneja la hermenéutica, pues son importantes para la interpretación. Viene la pregunta: a la Biblia, ¿qué se le hace? ¿Exégesis o hermenéutica? Desde mi punto de vista, y el más utilizado, pues a la Biblia le hacemos más exégesis, porque la interpretación que se le hace allí es para comprender lo que el texto bíblico quiere darnos a entender, pero desde una óptica, desde el magisterio, de lo que nos quiere enseñar. La hermenéutica como ciencia nos ayuda a desmenuzar en otro sentido más profundo el texto. ¿Ok?
pero la exégesis nos ayuda más a hacer la interpretación de lo que se quiere comunicar. Y lo que se quiere comunicar, dijimos hace un momento, fue lo que Dios quiere transmitir, lo que Dios habla en ella, en esa palabra específicamente, ¿verdad? Tener en cuenta que ¿por qué hay que interpretar la Biblia? Pues la Biblia nos sirve para iluminar nuestra vida, nos sirve para caminar en nuestro camino de fe. Es una forma en la cual nosotros entramos en contacto con esa palabra, y al saber que es Dios quien nos habla, pues es importante interpretarla de manera personal y de manera comunitaria. Eso es importante tenerlo en cuenta, que Dios, aunque nos habla en la comunidad, también de manera muy personal, cuando esta palabra se lee en el ambón, en la misa, cuando el sacerdote la comunica y luego hace su reflexión homilética, pues la palabra llega a cada corazón de manera muy específica, y el sacerdote hace una sola interpretación, pero el corazón humano que está abierto en ese momento a la inspiración del Espíritu Santo deja que caiga la palabra necesaria que el sacerdote ha interpretado de ese texto en ese momento. Entonces cada uno de nosotros se va con una enseñanza, con una pedagogía, con algo en el corazón para trabajar en la vida diaria, en la semana, en el día cotidiano. Entonces la palabra tiene una fuerza múltiple de interpretación. Nos ayuda pues a caminar, a darle un valor duradero en nuestro actuar diario. Entonces, es la misma Sagrada Escritura quien reconoce la necesidad de ser interpretada, porque allí está la palabra. La palabra se encuentra allí. Solo basta que en la comunidad y asistidos por el magisterio de la Iglesia, esta palabra que allí está plasmada sea leída, comunicada e interpretada. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que la Pontificia Comisión Bíblica nos recuerda en torno a la interpretación. ¿Okay? Hay que respetar los límites, hay que respetar la verdad salvífica. Ningún método científico para el estudio de la Biblia está condicionado a limitar los textos bíblicos, pero con la prudencia de la Iglesia y la prudencia que el magisterio nos propone, pues hay que interpretar con estos métodos la enseñanza positiva que la Biblia nos propone. No los descarta, sino que hay que ser prudentes al momento de hacerlo. ¿Por qué? Por la razón tal de que se pretende eliminar las interpretaciones tendenciosas, esas iluminaciones o esas interpretaciones subjetivas que sirven para acotar la palabra misma o, en su defecto, manipular al otro. Eso es lo que no se pretende. Eso es lo que se cuida muy celosamente, y muchos hermanos nuestros de otras confesiones, de otras sectas, perdón, pues tienden a hacer. Entonces, evitar esas situaciones tendenciosas, y la Comisión Bíblica pues nos recuerda eso. Hay que tener en cuenta estos datos. Toda interpretación contraria a la justicia y a la caridad evangélica evidentemente son interpretaciones propias y tendenciosas. La desviación serán evitadas a la luz de la guía del magisterio. Solo el magisterio a nosotros desde este orden nos da la pauta, nos da la luz necesaria, nos da el camino para poder interpretar. ¿Por qué el magisterio? Es la gran pregunta. ¿Por qué no lo puedo hacer sin el magisterio? Porque el magisterio es la sucesión directa de los apóstoles, y en ellos está apoyada no solo la interpretación, sino la doctrina de toda la verdad que profesamos.
Así pues, para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, en primer lugar, dijimos hace un rato, de nuestros géneros literarios. Los géneros literarios exponen las verdades que se quieren comunicar. ¿Qué es un género literario? Un género literario es un recurso expresivo, no es otra cosa más. Es un recurso por el cual el autor habla, se sirve del género de su época para comunicar y expresar sus pensamientos. En la Biblia sabemos que por ser una biblioteca integrada de 73 libros, pues es importante tener en cuenta y conocer en qué género literario está escrito un pasaje, ¿ok? Porque si leemos la misma Biblia, si leemos nuestra Sagrada Escritura bajo el precepto de la libre interpretación y de que pues la Biblia es la Biblia y no tenemos en cuenta que hay géneros literarios, pues la interpretación nos pierde. La interpretación cobra una interpretación tendenciosa y subjetiva. Quienes no toman en cuenta que en la Sagrada Escritura hay una variedad impresionante de géneros literarios, pues evidentemente lo leen al pie de la letra, leen los textos al pie de la letra y convierten esos textos al pie de la letra en leyes, y esas leyes que son metáforas, y las metáforas las pasan a deberes, entonces se pierde. ¿Okay? Y llegamos al pasaje bíblico donde dice: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y ahí vamos haciendo interpretaciones subjetivas y tendenciosas de este tipo de situaciones y acontecimientos que se usan como géneros o como figuras literarias. Entonces, vamos a abordar géneros específicos como lo son el histórico, el lírico, el didáctico, el jurídico, el profético, el apocalíptico, evangélico y por último el epistolar. Los voy a mencionar de manera muy concreta porque pues no pretendo hacerlo muy cansado para que ustedes puedan también leer su texto, y si hay alguna duda, pues evidentemente a través de los medios que ya se nos han propuesto, tener la información necesaria y corroborarla, ¿verdad? Pues el género histórico narra los acontecimientos del pasado, es prácticamente lo firme donde se cimientan los demás géneros, ¿va? El fin del escritor sagrado no es proponernos y darnos por sentado el hecho histórico, sino transmitirnos el mensaje de la salvación a través de la historia. Eso es importante. Para poder comprender la diferencia del género histórico bíblico y el nuestro actualmente, conviene tener en cuenta que la historia bíblica es siempre un medio, no un fin. Eso es importante tenerlo en cuenta. El género literario histórico, el género histórico es siempre un medio para comunicar la salvación, para comunicar lo que Dios quiere que se quiera comunicar de los hechos históricos, no es un fin. El otro género es la lírica. La lírica no es otra cosa más que la poesía, y la encontramos en los Salmos, la encontramos en el Eclesiastés y en los Proverbios. El género lírico, esta poesía es bellísima porque inspira el corazón, porque es la expresión más profunda y emotiva del pueblo semítico, del pueblo de Israel. Toda esta belleza, el cantar, todo este hecho de estar unidos al amado, ¿ok? De estar unidos como esposa al amado. El género didáctico, como su nombre lo dice, pues es generar una pedagogía, una enseñanza. Comienza en primer lugar de sus características, comentar y reflexionar sobre las situaciones de la vida humana, género didáctico, a través de las experiencias diarias que el personaje que se nos está mostrando en el texto pues quiere comunicar, la problemática que se va encontrando, la enseñanza que nos va dejando.
a través de formas enigmáticas, a través de proverbios, de alegorías, de poesías o de la simple prosa. Es importante tenerlo en cuenta. Unos de ellos en el Antiguo Testamento que nuestro hermano nos propone es la vida de Jonás, la vida de Ruth, la vida de otros muchos grandes jueces que en la Sagrada Escritura se nos propone. El género jurídico, como su nombre lo dice, es toda la parte legalista, toda la parte de leyes, números, deuteronomios, toda esta parte tan fuertemente arraigada a la alianza. El género profético es una combinación de la lírica, la histórica y la sapiencia de un pueblo, la sapiencia de un hombre que está hablando, y este se comunica de manera muy específica a través de los oráculos. Estos oráculos que son visiones que Dios mismo le revela a través de elementos simbólicos, describen en nombre de Dios el anuncio de un suceso, pero también la consecuencia de algo. No solo anuncia, sino también en este género profético se denuncia. El género el apocalíptico, muy ligado a este, pues se utiliza en la referencia de sueños, de visiones, de acontecimientos muy específicos. Da más importancia al hecho escatológico, más que a esa terminología que en otras sectas se utilizan, es que es un libro que da miedo, es un libro misterioso, es un libro que no hay que leer. No, todos los libros están diseñados para leer, pero conociendo que este género apocalíptico nos propone como género profético muy específico la referencia a sueños y a visiones, y sobre todo el elemento escatológico que ya conocemos, que la escatología pues es esta segunda venida, este Maranatá, este ven Señor Jesús, pues cambia toda nuestra visión. ¿Ok? Aquí es donde se usa un recurso en este tipo de género apocalíptico, se usa el recurso de figura, o la figura literaria de la hipérbole, que es la exageración, ¿verdad? Que es al aumentar. Y por eso cuando nos dicen, yo recuerdo cuando era niño, me decían algunos primos ya más grandes, es que te habla del apocalipsis, de una bestia, te habla de una serpiente, te habla de algo así monstruoso. Y en lo personal yo sentía miedo cuando hablaban del apocalipsis. Tenía yo temor, de verdad. Lo recuerdo ahorita y me causa gracia. Pero vemos cómo a veces hemos crecido con estas interpretaciones coloquiales, ¿verdad? De la jerga cotidiana que pues de oídas hemos escuchado, que alguien ha dicho, que alguien ha mencionado, que dicen por ahí. Entonces, esos rumores de pasillo, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos el fundamento sobre este género apocalíptico, sobre nuestro último libro de la Sagrada Escritura. El género evangélico, pues es el que se propone en los mismos, en los cuatro evangelios. Tienen por origen la predicación tal, oral, donde pues hay un sinfín de géneros que se utilizan, tanto el género histórico, los hechos, hay ciertas profecías en los evangelios, lógicamente es la vida de Jesús, y Jesús mismo es quien nos habla ahí a través de figuras y recursos literarios como son las parábolas. Entonces las parábolas en los evangelios son la enseñanza más álgida y más profunda de este género. Y por último el epistolar. Y cosa curiosa, es importante entresacar aquí que 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento pues pertenecen a este género y pueden ser personales, oficiales y temáticas. Este género de cartas pues es la literatura griega específica de aquella época, donde el autor comunica las características y las finalidades específicas de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, y por eso lo personaliza a Tito, a mi amigo Teófilo, a Timoteo, cartas oficiales, por ejemplo, cartas temáticas, ¿ok? Y todos estos géneros se apoyan de figuras y recursos literarios.
De entre los más comunes que les voy a mencionar, pues son los siguientes: los símbolos, la simbología que se utiliza, ¿okay? Las parábolas, las metáforas, las hipérboles, como bien les dije, la exageración, ¿verdad? Una de ellas que se usa en los evangelios, hipérboles. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Es una exageración, nadie se lo va a sacar. Si hacemos una interpretación a la luz de nuestra propia interpretación, escandalizándonos con este texto, pues no lo sacamos. Otra figura literaria, las dinámicas del lenguaje, ¿ok? Fuego, luz, lenguas de fuego. Está hablando de algo específico, por ejemplo. Entonces, a través de las dinámicas del lenguaje también, las alegorías, las fábulas, las leyendas no son historias, ¿ok? Hay que tener en cuenta a este punto. Vidas ejemplares, ¿ok? ¿Cuáles vidas ejemplares? Las que nos propone aquí el manual, y quizá nos vengan otras muchas a la cabeza cuando estemos leyendo, escuchando este texto o escuchando este audio. Samaritano, el hijo pródigo, Lázaro, la mujer que despilfarra el perfume, ¿ok? El centurión, en fin, tantas vidas ejemplares. Las genealogías, ¿ok? Algo así como la teología del registro civil, muy importante esto, ¿verdad? Y muy curioso. Simbolismos numéricos: 70, 7, 3, 2, 1, todas estas interpretaciones simbólicas de números, y las narraciones populares, ¿no? Estas narraciones que en el Antiguo Testamento pues están muy de moda, podríamos decir, en esa parte de nuestra Sagrada Escritura. Estas narraciones que son específicas del pueblo de Israel, que siguen alimentando la vida del mismo para poder pues comunicar lo que son sus costumbres, sus tradiciones, lo que ellos viven, así como nosotros nos alimentamos de nuestras narraciones populares como La Llorona, el Ixtabay y cuáles otras que en la región suenan y que día por día vamos comunicando y contamos así de manera muy lúgubre a nuestros pequeños, o estas leyendas que vamos comunicando. Pues todo esto también el pueblo de Israel lo iba viviendo, pero ellos a la luz del sentido más profundo que es Dios. Pues bueno, hermanos, eso es lo que nos quiere dar a comunicar este tema del día de hoy. Fue bastante rápido, fue bastante denso, y pues nos toca ir cultivándonos al respecto sobre ello. Tener en cuenta algo importante. Dios es quien nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y aunque nos habla Dios a través de la Sagrada Escritura, la escritura que allí está frente a nuestros ojos es escrita por palabra humana. Entonces, Dios se nos comunica a través de el hombre mismo. El género literario es un conjunto de recursos expresivos, eso es importante tenerlo en cuenta, que nos son fundamentales al momento de interpretar un texto. Y ya no quedarnos con la interpretación libre o la libre interpretación que nos proponen otras confesiones. Entonces nos apoyamos de la doctrina católica, de la doctrina del magisterio, que tienen la autoridad para, en materia de interpretación, darnos el contenido necesario para poder interpretar a la luz de Dios qué es lo que allí nos quiere comunicar el texto. Por ser la Biblia un libro, por ser la Biblia una biblioteca de 73 libros, pues es importante tener en cuenta que está descrita por géneros literarios, y la interpretación también, pues hay que tomarla en cuenta respecto al tiempo, a su momento, ¿ok? La interpretación se adapta. La interpretación del medioevo no va a ser la misma interpretación que vayamos leyendo, nosotros hoy por hoy de la palabra de Dios. No es la misma interpretación de las primeras comunidades a las que hoy y en el medioevo vivían. La interpretación ha ido cambiando porque la lengua ha ido modificándose, el lenguaje ha ido transformándose. Entonces, todo es un conjunto para poder, a través de esto que exponemos el día de hoy,
en la Sagrada Escritura, la interpretación, pues pueda llegar de manera confiada, de manera sana y de manera profesionalizante a nuestro tiempo para una interpretación que nos ayude a crecer como cristianos, como creyentes y sobre todo alcanzar la vida eterna. Pues bien, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos anime, que por mediación de María Santísima, que en este mes le estamos regalando coronas de rosas, pues nos dé la fuerza necesaria y nos cubra siempre con su manto amoroso. Les ayude, les cuide, les guarde y que bueno, llene el corazón de paz con su fiat, con ese hágase que también ella muy silenciosa, esta silenciosa mensajera que nos ha enseñado a caminar en la fe, pues ella también nos ilumine, nos ayude a ser correctos al momento de interpretar y de que nos abra la inteligencia para que sea ella un canal específico para que podamos ayudar a los otros a llegar a Dios y a nosotros mismos por su medio, a llegar al mismo que nos ha creado. Que tengan un excelente día, Dios les bendiga y seguimos en contacto. Muchas gracias.